El zumbido monótono del ventilador de techo apenas mitigaba el calor sofocante que invadía la pequeña habitación del hostal en Siem Reap. Miguel Ferrero, un fotógrafo español de 28 años, ordenaba meticulosamente su equipo sobre la cama deshecha. Sus dedos, manchados de protector solar y polvo rojizo, comprobaban cada lente con precisión quirúrgica. Afuera, el bullicio del mercado nocturno comenzaba a intensificarse mientras el sol se hundía lentamente tras los árboles de la antigua ciudad camboyana. «Mañana será el día», murmuró para sí mismo mientras revisaba su mapa. Había tachado ya los templos principales de Angkor, Bayon, Ta Prohm, Angkor Wat, sitios impresionantes, pero abarrotados de turistas. Lo que Miguel buscaba era algo diferente, algo que ningún otro fotógrafo de su círculo en Barcelona hubiera capturado jamás, algo que pudiera catapultar su carrera más allá de las bodas y eventos corporativos que pagaban sus facturas. El templo de Beng Mealea, a unos 40 kilómetros de Siem Reap, era conocido como el templo devorado por la jungla. Sin restaurar, parcialmente derrumbado y envuelto en lianas y raíces, representaba exactamente lo que buscaba: la belleza cruda del abandono, la lucha eterna entre la naturaleza y la creación humana. Pero Miguel no se conformaba con las rutas turísticas habituales. En el bar del hostal había conocido a Chenda, un joven camboyano que le había hablado de senderos alternativos, de ruinas menores apenas visitadas, dispersas en la espesa jungla entre los grandes templos. «Si quieres fotografías únicas, debes ir donde nadie más va», le había dicho Chenda con una sonrisa cómplice mientras dibujaba una ruta en el mapa de Miguel. «Aquí, a unos 3 kilómetros al este de Beng Mealea, hay restos de santuarios antiguos. Nadie los visita porque el acceso es difícil, pero tú pareces aventurero». Miguel colocó su cámara Canon más reciente en la mochila, junto con 2 lentes adicionales, filtros, baterías extra y una botella de agua de 2 litros. Revisó de nuevo su smartphone. Tenía descargados los mapas offline de la zona, aunque Chenda le había advertido que la cobertura GPS podía ser errática bajo el denso dosel de la selva. Como precaución adicional, había comprado una brújula en una tienda para turistas. Esa noche, mientras cenaba pad thai en un restaurante cercano, envió un mensaje a su hermana Laura: «Mañana estaré incomunicado todo el día. Voy a explorar un templo alejado de las rutas turísticas. No te preocupes si no respondo. Te enviaré fotos increíbles por la noche». Al regresar al hostal, un grupo de mochileros australianos lo invitó a tomar unas cervezas. Miguel aceptó solo una. «Mañana madrugo», se excusó. «Tengo una expedición importante». «¿Angkor Wat?», preguntó una chica rubia. «No», respondió con una sonrisa enigmática. «Algo mucho más especial». El despertador sonó a las 4:30 de la madrugada. Aún era noche cerrada cuando Miguel se subió al tuk-tuk que había contratado el día anterior. El conductor, un hombre mayor de rostro arrugado por el sol, condujo en silencio por las calles desiertas. A medida que se alejaban de Siem Reap, la oscuridad se volvía más densa, solo interrumpida por los faros ocasionales de algún camión y el débil resplandor de las estrellas. Llegaron a Beng Mealea cuando el cielo comenzaba a aclararse. Miguel pagó al conductor, confirmando la hora de recogida: «A las 7 de la tarde, aquí mismo». El hombre asintió, pero su expresión denotaba cierta preocupación. «Mucho calor hoy, mucha lluvia quizás más tarde. Cuidado en jungla». «No te preocupes», respondió Miguel, ajustándose la mochila. «Tengo experiencia». Esperó a que el tuk-tuk desapareciera antes de sacar su mapa y orientarse. No había guardas ni turistas a esa hora temprana. El templo de Beng Mealea dormitaba ante él como un gigante de piedra, envuelto en niebla y silencio. Pero su objetivo estaba más allá. Bordeó el complejo principal, encontrando el sendero que Chenda le había indicado. Era apenas visible, un rastro serpenteante entre la vegetación. El calor comenzaba a intensificarse mientras la humedad se elevaba del suelo de la selva. Los sonidos lo envolvían: el canto de pájaros desconocidos, el zumbido constante de insectos, el ocasional crujido de ramas que le hacía detenerse y mirar a su alrededor con nerviosismo. Después de una hora de caminata, el sendero se volvió casi imperceptible. Miguel consultó su GPS, pero tal como Chenda había predicho, la señal era débil e intermitente. Se orientó con la brújula y continuó avanzando, apartando lianas y esquivando raíces
que sobresalían del suelo como trampas naturales. El sudor empapaba su camiseta técnica de color caqui. Los mosquitos zumbaban constantemente alrededor de su rostro, a pesar del repelente. Pero todo valía la pena cuando, alrededor de las 8:30 de la mañana, vislumbró las primeras estructuras de piedra, casi completamente cubiertas por la vegetación. ¡Increíble!, susurró mientras sacaba su cámara con manos temblorosas de emoción. El lugar era mágico. Bloques de piedra tallada formaban pequeños santuarios parcialmente derrumbados. Árboles gigantescos habían crecido entre las ruinas, sus raíces abrazando y fracturando las antiguas estructuras en un abrazo mortal que duraba siglos. La luz se filtraba entre las hojas, creando patrones danzantes sobre la piedra gris verdosa cubierta de musgo. Miguel comenzó a fotografiar frenéticamente, cambiando lentes, buscando ángulos, explorando cada rincón de aquel tesoro arqueológico olvidado. Tan absorto estaba en su trabajo que no notó cómo pasaban las horas, ni cómo el cielo se oscurecía gradualmente sobre él. Fue el primer trueno lo que lo sacó de su trance fotográfico. Levantó la mirada y vio nubes negras acumulándose sobre el dosel de la selva. «¡Mierda!», murmuró, recordando la advertencia del conductor del tuk-tuk. Las tormentas tropicales podían ser violentas e impredecibles. Decidió que era momento de regresar. Guardó su equipo apresuradamente y consultó de nuevo el GPS. Nada. La brújula indicaba el oeste, donde debería estar el camino de regreso a Ben Mealea. Comenzó a caminar con paso rápido, pero el sendero que había seguido parecía haberse desvanecido. Las primeras gotas de lluvia eran gruesas y cálidas. En minutos, se convirtieron en un diluvio que transformó el suelo de la selva en barro resbaladizo. Miguel avanzaba con dificultad, resbalando ocasionalmente, maldiciendo cuando una rama le arañó la mejilla. La visibilidad se redujo drásticamente. Los sonidos de la selva cambiaron, volviéndose más intensos, más amenazadores. Miguel intentó mantener la calma, repitiendo mentalmente que solo necesitaba seguir en línea recta hacia el oeste. Pero la selva parecía cerrarse a su alrededor, idéntica en todas direcciones. Tras una hora de caminata, debería haber llegado al templo principal. No había rastro de él. Intentó retroceder, pero ya no estaba seguro de qué dirección había tomado. La lluvia continuaba cayendo implacablemente, convirtiendo los pequeños arroyos en torrentes furiosos. El pánico comenzó a infiltrarse en su mente cuando comprobó la hora, 4:12 p.m. Le quedaban menos de 3 horas para encontrar el camino de regreso antes de que oscureciera completamente. Miguel aceleró el paso, ignorando el ardor en sus piernas y la pesadez de su ropa empapada. Tropezó con una raíz oculta por el barro y cayó pesadamente. Su mochila se deslizó por su hombro y al intentar sujetarla, se golpeó la cabeza contra el tronco de un árbol caído. Un dolor agudo lo invadió, seguido de una náusea intensa. Tocó su frente y sus dedos se mancharon de sangre. «Tranquilo», se dijo a sí mismo, «solo es un corte». Pero al intentar ponerse de pie, el mundo giró a su alrededor. Se apoyó contra el árbol, respirando profundamente, luchando contra el mareo. Cuando pudo enfocar de nuevo, vio algo extraño en el tronco caído. No era un árbol cualquiera, sino una especie de árbol hueco, parcialmente descompuesto. Y en ese momento, mientras la lluvia caía con fuerza renovada y la oscuridad comenzaba a engullir la selva, Miguel Ferrero tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Una decisión nacida del miedo, la confusión y el instinto de supervivencia. Se arrastró hacia el interior del tronco hueco, buscando refugio de la tormenta. El espacio era sorprendentemente amplio, seco en su mayor parte. Sacó una pequeña linterna de su mochila y examinó su improvisado refugio. Parecía seguro, al menos temporalmente. «Esperaré a que pase la tormenta», pensó. «Luego intentaré orientarme con las estrellas». Pero la tormenta no amainó. Y cuando la noche cayó completamente sobre la selva camboyana, el fotógrafo español no apareció en el punto de encuentro donde el conductor del tuk-tuk esperó hasta bien entrada la noche, cada vez más preocupado. Miguel Ferrero se había convertido en una estadística más, un turista desaparecido en la vasta e implacable selva de Camboya. El primer mensaje de alarma llegó al consulado español en Bangkok a las 11:43 de la mañana del día siguiente. Laura Ferrero, desde Barcelona,
Había estado toda la noche intentando contactar con su hermano, primero con mensajes casuales que se volvieron gradualmente más ansiosos, luego con llamadas que iban directamente al buzón de voz. Finalmente, tras consultar con sus padres, decidió contactar con las autoridades. «Mi hermano está desaparecido en Camboya», explicó con voz temblorosa a la funcionaria consular. «Debería haberse puesto en contacto conmigo anoche. Siempre lo hace». Su último mensaje decía que iba a explorar un templo alejado. En Siem Reap, la noticia de la desaparición se extendió rápidamente. El dueño del hostal, Sokun, un hombre menudo de mediana edad con una perpetua expresión de preocupación, fue quien dio la voz de alarma localmente. El español no había regresado a dormir, y todas sus pertenencias seguían en la habitación. Su pasaporte, ropa, el cargador de su teléfono enchufado junto a la cama. «Muy mal», repetía Sokun mientras mostraba la habitación a dos policías locales. Nunca bueno perderse en jungla. El conductor del tuk-tuk, Reed, proporcionó información crucial. Había dejado al turista español en el templo de Ben Mealea al amanecer y debía recogerlo a las 7 de la tarde. Esperé hasta las 9. Luego busqué ayuda. Nadie lo vio. Se formó un equipo de búsqueda improvisado, guardas forestales, policías locales, guías turísticos voluntarios y algunos extranjeros que se hospedaban en el mismo hostal. Peinaron el área principal del templo y los senderos más frecuentados sin encontrar rastro alguno del fotógrafo español. Chenda, el joven que había sugerido la ruta alternativa, fue interrogado exhaustivamente. «Le hablé de ruinas antiguas al este de Ben Mealea», admitió nervioso, «pero le advertí que era peligroso ir solo. Le dije que yo podría acompañarlo como guía si esperaba un día más». «¿Por qué le hablaste de ese lugar?», preguntó un oficial de policía con severidad. «Sabes que está fuera de las zonas autorizadas para turistas». Chenda bajó la mirada. Quería impresionarlo. Dijo que buscaba fotos únicas, diferentes. En el consulado español en Bangkok, el caso comenzó a tomar forma oficial. Se abrió un expediente. Miguel Ferrero Casas, 28 años, desaparecido en la provincia de Siem Reap, Camboya, 17 de junio de 2018. Se enviaron sus fotografías a las autoridades camboyanas, se contactó con Interpol, se iniciaron los protocolos estándar para turistas desaparecidos, pero Camboya no era España. Los recursos eran limitados, la selva inmensa, y la coordinación entre diferentes autoridades complicada por la burocracia y las barreras lingüísticas. 3 días después de la desaparición, llegaron a Siem Reap los padres de Miguel, Antonio y Carmen Ferrero, una pareja en sus 60 años, golpeados por un viaje agotador y por la incertidumbre. El rostro de Carmen estaba marcado por el llanto. Antonio mantenía una fachada de fortaleza que se desmoronaba en momentos de soledad. «Necesitamos encontrar a nuestro hijo», declaró Antonio al cónsul español que había viajado desde Bangkok para recibirlos. «Haremos lo que sea necesario». Se ampliaron los equipos de búsqueda. Se contrataron guías locales expertos en la selva. Se utilizaron drones para sobrevolar las zonas más inaccesibles. Se ofrecieron recompensas por cualquier información. Pero la selva guardaba su secreto con una indiferencia cruel. Cada día seguía el mismo patrón. Salida al amanecer, búsqueda exhaustiva hasta que la oscuridad hacía imposible continuar, regreso a Siem Reap con las manos vacías y el corazón un poco más pesado. Una semana después de la desaparición, encontraron el primer indicio, una botella de agua de plástico con una etiqueta en camboyano, del tipo que Miguel había comprado según el dueño del hostal. Estaba en un pequeño claro, a unos 2 kilómetros al este de Ben Mealea. Renovó brevemente las esperanzas, pero no condujo a nada más. Las autoridades camboyanas comenzaron a hablar de reducir los esfuerzos de búsqueda. «Hemos cubierto más de 20 kilómetros cuadrados de selva densa», explicó el jefe de la policía local. «Si estuviera vivo, habríamos encontrado alguna señal más clara. La selva es implacable con los inexpertos». Antonio Ferrero se negó a aceptar esta conclusión. «Mi hijo es fuerte, inteligente. Puede haber encontrado refugio, agua. No nos iremos sin él». Pero los días se convirtieron en semanas. Las búsquedas intensivas dieron paso a patrullas ocasionales. Los voluntarios extranjeros regresaron a sus países. Los medios españoles, que inicialmente habían cubierto la noticia con titulares alarmantes, relegaron el caso a breves menciones en páginas interiores.
Un mes después de la desaparición, Carmen Ferrero sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser hospitalizada brevemente en Bangkok. Los médicos recomendaron su regreso a España. Antonio se resistió inicialmente, pero finalmente aceptó que su esposa necesitaba atención que no podía recibir adecuadamente en Camboya. Volveré, prometió Antonio al cónsul mientras abordaban el vuelo de regreso a Barcelona. No abandonaré a mi hijo, y cumplió su palabra. Durante los siguientes 2 años, Antonio Ferrero viajó a Camboya cada 3 meses. Estadías de 2 semanas en las que financiaba nuevas búsquedas, contrataba investigadores privados, visitaba pueblos remotos mostrando la fotografía de su hijo, ofreciendo recompensas que agotaban gradualmente los ahorros familiares. En España, Carmen se sumergió en una depresión profunda. Laura intentaba mantener viva la búsqueda a través de redes sociales, creando la página Encontremos a Miguel, que inicialmente generó oleadas de apoyo y solidaridad. Pero con el tiempo, los seguidores disminuyeron, los comentarios se espaciaron y las actualizaciones se volvieron cada vez más infrecuentes. La vida seguía. Laura se casó en 2020, en una ceremonia marcada por la ausencia de su hermano. En la recepción había una silla vacía con una fotografía de Miguel. Carmen apenas sonrió en las fotos de la boda. Antonio continuó sus viajes a Camboya hasta que la pandemia de COVID-19 cerró fronteras y paralizó el mundo. Fue un golpe devastador para él. Durante los meses de confinamiento, envejeció visiblemente. Su pelo se volvió completamente blanco. Su rostro se surcó de nuevas arrugas. Sus ojos perdieron el brillo de la esperanza. Cuando finalmente pudo regresar a Camboya en 2022, encontró que muchas cosas habían cambiado. Algunos de sus contactos locales habían fallecido durante la pandemia. Otros se habían mudado. El hostal donde Miguel se había hospedado había cerrado permanentemente. El caso de su hijo había sido oficialmente archivado, clasificado como presunta muerte por accidente en área salvaje. En su último viaje, en marzo de 2023, Antonio visitó de nuevo el templo de Ben Mealea. Ahora había carteles de advertencia en varios idiomas sobre los peligros de aventurarse fuera de las rutas establecidas. En uno de ellos, entre los ejemplos de turistas desaparecidos, estaba la fotografía de Miguel. Antonio se sentó en una piedra frente al cartel, contemplando el rostro sonriente de su hijo, congelado en el tiempo. Un guía local se le acercó, reconociéndolo. «Lo siento mucho, señor», dijo en un inglés entrecortado. «Todos sentimos mucho». Antonio asintió en silencio. Esa noche, en su habitación de hotel en Siem Reap, escribió una carta a su esposa. «Querida Carmen, este será mi último viaje a Camboya. No porque haya dejado de amar a nuestro hijo, sino porque he comprendido que mi búsqueda ya no le sirve a él ni a nosotros. Necesitamos aprender a vivir con la ausencia, con las preguntas sin respuesta. Miguel siempre estará perdido en esta selva, pero siempre vivo en nuestros corazones. Es hora de que regrese a casa, a tu lado, donde debería haber permanecido todo este tiempo». El silencio se había impuesto finalmente. La familia Ferrero intentaba reconstruir una vida marcada por un hueco imposible de llenar. Carmen había empezado a asistir a un grupo de apoyo para padres de desaparecidos. Laura esperaba su primer hijo, al que planeaba llamar Miguel si era niño. Y así, 5 años después de aquel fatídico día de junio, la desaparición de Miguel Ferrero se había convertido en una cicatriz, siempre presente, ocasionalmente dolorosa, pero ya incorporada a la existencia cotidiana de quienes lo amaban. Hasta que un día de octubre de 2023, el teléfono sonó en la casa de los Ferrero en Barcelona. La temporada de lluvias en Camboya había sido especialmente intensa aquel año. Tormentas monzónicas golpeaban la región con furia inusitada, provocando inundaciones en pueblos remotos y dañando carreteras secundarias. Para Virac Soban, un guardabosques de 43 años del Parque Arqueológico de Angkor, esto significaba trabajo extra, supervisando el impacto de las lluvias en los templos y monumentos antiguos. Aquella mañana de octubre, Virac había sido enviado a inspeccionar un área periférica de Ben Mealea, donde un árbol centenario había sido derribado por el viento, amenazando con dañar una estructura adyacente. No era un trabajo complicado, pero requería documentación fotográfica y un informe detallado para el Departamento de Conservación. El cielo estaba encapotado mientras Virac se abría paso por el sendero embarrado.
acompañado por 2 asistentes más jóvenes. La humedad se adhería a su piel como una segunda capa pegajosa bajo el uniforme verde oliva. A pesar de llevar 2 décadas trabajando en la selva, nunca se había acostumbrado completamente a la sensación opresiva de los días lluviosos. Por aquí, indicó a sus acompañantes, desviándose del camino principal hacia una zona donde la vegetación crecía más densa. El sonido de sus botas contra el suelo mojado se mezclaba con el goteo constante de agua desde las hojas y el ocasional graznido de algún pájaro oculto. Encontraron el árbol caído exactamente donde indicaba el informe preliminar. Era un gigante de la selva, con un tronco de más de 1,5 metros de diámetro y raíces expuestas que se elevaban hacia el cielo como dedos retorcidos. Su caída había creado un pequeño claro en el dosel, permitiendo que un rayo de luz solar penetrara hasta el suelo de la selva, iluminando el musgo brillante y los helechos que ya comenzaban a crecer sobre la madera expuesta. «Necesitamos documentar esto antes de llamar al equipo de remoción», dijo Vireak, sacando su cámara digital impermeable. «Kiri, toma medidas del perímetro. Cham Roeun, verifica si hay daños estructurales en las ruinas cercanas». Mientras sus asistentes se dispersaban para cumplir sus tareas, Vireak comenzó a fotografiar sistemáticamente el árbol caído desde diferentes ángulos. Al acercarse al extremo del tronco, notó algo peculiar. Una sección parecía hueca, formando una especie de túnel natural en la madera. No era inusual en árboles antiguos, pero algo en la apertura llamó su atención. Se inclinó para examinar más de cerca. La entrada de la cavidad estaba parcialmente obstruida por vegetación y desechos, pero parecía haber sido ampliada en algún momento, como si alguien hubiera despejado deliberadamente el acceso. Utilizando su machete, Vireak apartó cuidadosamente algunas lianas y ramas. «¿Encontraste algo?», preguntó Chamriun, acercándose. «No estoy seguro», respondió Vireak. «Parece que alguien utilizó este hueco. Tal vez animales, o quizás cazadores furtivos buscando refugio». Con cautela, iluminó el interior con su linterna. La cavidad era sorprendentemente profunda, extendiéndose casi 2 metros dentro del tronco. El haz de luz reveló un suelo de madera descompuesta y hojarasca acumulada durante años, y entonces algo brilló débilmente en el fondo, un objeto rectangular que no pertenecía al entorno natural. «Hay algo ahí dentro», murmuró Vireak, agachándose para entrar en el hueco. El espacio era estrecho, pero suficiente para que un hombre delgado como él pudiera avanzar a gatas. El olor a madera húmeda y moho era intenso, casi sofocante. Estiró el brazo, intentando alcanzar el objeto sin tener que adentrarse completamente. Sus dedos rozaron algo con textura de cuero o similar. Lo agarró y retrocedió, emergiendo nuevamente a la luz difusa del día con su hallazgo en la mano. Era un cuaderno, un diario de tamaño mediano con cubierta de piel sintética negra, hinchado por la humedad, pero sorprendentemente intacto, considerando las condiciones. «¿Qué es eso?», preguntó Kiri, acercándose con curiosidad. Vireak limpió cuidadosamente la superficie del cuaderno con un pañuelo. Había algo escrito en la primera página, apenas legible debido a la decoloración y la humedad. Entrecerrando los ojos, distinguió caracteres latinos, no gemeres. «Es español, creo», dijo finalmente. «No puedo leerlo bien, pero no está en nuestro idioma». Con creciente intriga, abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban onduladas por la humedad, pero la tinta había resistido sorprendentemente bien en la mayoría de ellas. Contenía escritura apretada, dibujos, pequeños mapas improvisados, y en la primera página, claramente visible a pesar del tiempo transcurrido, un nombre y una fecha: Miguel Ferrero, junio 2018. Vireak se quedó inmóvil, su mente procesando lentamente lo que acababa de encontrar. El nombre le resultaba familiar, evocando recuerdos de búsquedas en la selva, carteles con fotografías, noticias en los periódicos locales. «El español», murmuró finalmente, «el fotógrafo que desapareció». Sus asistentes intercambiaron miradas de asombro. Todos los guardabosques veteranos conocían la historia. El turista español que se había aventurado solo en la selva y nunca regresó. Durante años, había sido un recordatorio constante de los peligros que acechaban más allá de los senderos establecidos, una advertencia
que se transmitía a los nuevos reclutas y a los visitantes imprudentes. ¿Estás seguro?, preguntó Chamroen con voz tensa. Vireak asintió lentamente. Casi seguro. Tendré que confirmarlo con las autoridades, pero esto parece ser su diario. Con extremo cuidado, introdujo el cuaderno en una bolsa de plástico impermeable que siempre llevaba para proteger documentos importantes. Su mente ya evaluaba las implicaciones del hallazgo. Esto no era simplemente un objeto perdido, era potencialmente una pieza clave en un misterio que había atormentado a una familia durante años. Terminen la documentación del árbol, ordenó a sus asistentes. Yo necesito llevar esto inmediatamente a la oficina central. El regreso a la base fue una caminata silenciosa y apresurada. La lluvia había comenzado a caer nuevamente, primero como una llovizna suave y luego con intensidad creciente, como si la selva intentara reclamar el secreto que acababa de revelar. En la oficina del Parque Arqueológico, el hallazgo provocó una conmoción inmediata. Se llamó al jefe de policía local, quien a su vez contactó con las autoridades nacionales en Phnom Penh. El diario fue fotografiado cuidadosamente página por página antes de ser entregado a un especialista en conservación documental. Necesitamos un traductor, insistió Vireak, alguien que pueda leer español con fluidez. Encontraron a Isabela Morales, una profesora argentina que trabajaba en una ONG educativa en Siem Reap. Llegó a la oficina del parque a última hora de la tarde, intrigada por la misteriosa llamada que había recibido. Me dijeron que encontraron algo relacionado con un compatriota hispano, dijo al presentarse. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando le mostraron el diario y le explicaron las circunstancias. Oh, Dios mío, recuerdo este caso. Fue terrible. Durante las siguientes horas, Isabela trabajó traduciendo las entradas iniciales del diario. Su rostro reflejaba una mezcla de concentración y emoción contenida mientras pasaba cuidadosamente las páginas frágiles. Es definitivamente de él, confirmó. Describe su viaje a Camboya, sus planes fotográficos, su entusiasmo por capturar imágenes únicas de los templos menos visitados. Pero fue al llegar a las entradas posteriores a su desaparición cuando la sala quedó en silencio absoluto. Isabela leía en voz alta, traduciendo directamente al inglés para beneficio de todos los presentes. 17 de junio. Noche. No sé cuánto tiempo llevo en este tronco hueco. La tormenta no cesa. Intenté salir 2 veces, pero la oscuridad es total y me desorienté inmediatamente. Estoy herido. La caída me provocó un corte en la frente que no deja de sangrar. Me duele tanto la cabeza que apenas puedo pensar con claridad. Necesito descansar y esperar a que amanezca. Isabela se detuvo un momento, visiblemente afectada por lo que estaba leyendo. Todos en la sala permanecían inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera romper el hilo invisible que los conectaba con el pasado. Hay varias entradas más. Continuó pasando con cuidado a la siguiente página. Escribió casi todos los días durante algún tiempo. 18 de junio. Amanece, pero apenas se filtra luz en la selva. La lluvia ha amainado un poco. Intenté salir y orientarme, pero tras caminar durante 1 hora me di cuenta de que estaba describiendo círculos. La brújula está dañada por la caída. El GPS del teléfono no funciona y la batería está casi agotada. He regresado al tronco, porque es el único punto de referencia que tengo. Al menos aquí estoy seco. Tengo que racionar el agua y la comida. Solo me quedan 2 barritas energéticas y media botella de agua. Las páginas siguientes relataban un descenso progresivo hacia la desesperación. Miguel había intentado salir repetidamente, pero la desorientación, la fiebre provocada por la infección de su herida y la debilidad creciente por la falta de alimento lo habían obligado a regresar siempre al tronco hueco, su único refugio reconocible. 21 de junio. Creo que es mi 5.º día aquí. He perdido la cuenta. La fiebre va y viene. Encontré algunos frutos que me parecen seguros, pero no me atrevo a comer nada más. El agua se ha convertido en mi obsesión. Recojo la lluvia con una hoja grande que he colocado en la entrada del tronco. Hoy he tenido alucinaciones. Vi a Laura llamándome entre los árboles. Corrí hacia ella, pero desapareció. Cuando recuperé la lucidez, no sabía dónde estaba. Me costó horas encontrar el camino de vuelta al tronco. Vireak observaba cómo los rostros de todos los presentes reflejaban una mezcla de horror y fascinación. Era la crónica de una muerte lenta.
escrita por la propia víctima. Sigan, indicó el jefe de policía con voz ronca. Necesitamos saber qué le sucedió. Isabela asintió y continuó su traducción. 23 de junio. Ya no puedo caminar más que unos pocos metros. La herida de mi pierna se ha infectado también. El dolor es insoportable. No tengo medicamentos, nada con qué desinfectar. Sé que nadie va a encontrarme aquí. He gritado hasta quedarme sin voz. He intentado hacer señales de humo, pero todo está demasiado húmedo para arder. Pienso constantemente en mi familia, en lo que estarán sufriendo, en todo lo que nunca les dije. Las entradas se volvían más breves, más fragmentadas. La caligrafía cambiaba, volviéndose irregular, temblorosa. Era el testimonio físico de su deterioro. 25 de junio. Creo, no estoy seguro. Escuché voces hoy, reales, no alucinaciones, voces humanas a lo lejos. Grité, pero mi voz apenas sale ya. Intenté levantarme y caí. Cuando desperté, el silencio había vuelto. Y luego, tras varias páginas en blanco, una entrada final, casi ilegible. No sé la fecha. Si alguien encuentra esto, me llamo Miguel Ferrero. Soy español. Por favor, digan a mi familia que los amaba, que intenté regresar, que pensé en ellos hasta el... La frase quedaba incompleta. Las páginas siguientes estaban en blanco. Nadie habló durante varios minutos después de que Isabela terminara de leer. El silencio era denso, casi tangible, como si el fantasma de Miguel Ferrero estuviera entre ellos, esperando que alguien dijera algo. Finalmente, el jefe de policía se aclaró la garganta. «Debemos notificar a la familia inmediatamente», dijo, intentando mantener un tono profesional que no lograba ocultar su emoción, «y organizar una búsqueda más exhaustiva en el área donde fue encontrado el diario. Puede que sus restos estén cerca». Vireaca sintió gravemente. El árbol que encontramos caído debió ser su refugio. Ha permanecido en pie todos estos años, guardando su secreto, hasta que la tormenta lo derribó. Isabela, con lágrimas en los ojos, acarició suavemente la última página del diario. «Al menos ahora su familia podrá saber lo que ocurrió», murmuró. «No es un consuelo, pero es algo». Esa misma noche, un funcionario del consulado español en Bangkok realizó una llamada a Barcelona. Al otro lado del mundo, en un apartamento del barrio de Gracia, Antonio Ferrero descolgó el teléfono, desconociendo que el silencio de 5 años estaba a punto de romperse. El vuelo Thai Airways TG520 desde Barcelona aterrizó en el aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Bangkok, con 40 minutos de retraso debido a turbulencias sobre el mar de Andamán. Para Antonio y Carmen Ferrero, cada uno de esos minutos había sido una tortura, un aplazamiento más de un reencuentro largamente postergado. La última vez que Antonio había estado en Tailandia había sido 2 años atrás, solo, cargando el peso de una búsqueda que se había convertido en su razón de vivir. Ahora regresaba con Carmen, cuya fragilidad física contrastaba con la determinación que brillaba en sus ojos enrojecidos. «Respira hondo», le dijo a su esposa mientras esperaban en la fila de inmigración. «Ya casi estamos allí». Carmen asintió en silencio, apretando entre sus dedos el pequeño colgante con la fotografía de Miguel, que no se había quitado en 5 años. El cónsul español en Bangkok, Javier Montero, los esperaba en la sala de llegadas. Los reconoció al instante. La fotografía de los Ferrero había aparecido en numerosos informes oficiales y notas de prensa a lo largo de los años. Lo que le impactó fue el cambio en ellos, especialmente en Carmen. La mujer sonriente de las fotografías familiares se había transformado en una figura frágil, demacrada, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño severo. Antonio se mantenía más entero físicamente, pero sus ojos revelaban un agotamiento que iba más allá de lo corporal. «Señor y señora Ferrero», saludó Montero, estrechando sus manos. «Bienvenidos. Siento profundamente las circunstancias de nuestro encuentro». «El diario», dijo Antonio sin preámbulos. «¿Dónde está?» «Está siendo trasladado a Bangkok en este momento, junto con los demás efectos personales encontrados», respondió el cónsul. «Llegará mañana. Mientras tanto, he reservado habitaciones para ustedes en un hotel cercano a la embajada. Deben descansar después del vuelo». «No hemos venido a descansar», interrumpió Carmen con una voz sorprendentemente firme.
Hemos venido a buscar a nuestro hijo. El cónsul intercambió una mirada con Antonio, quien asintió levemente. Lo entiendo, señora Ferrero, dijo Montero con suavidad, y le aseguro que haremos todo lo posible. Pero primero necesitamos hablar de lo que se ha encontrado y de lo que sabemos hasta ahora. Durante el trayecto al hotel en la van de la embajada, Montero les explicó los detalles del descubrimiento. Les habló del guardabosques Birek, del árbol caído tras la tormenta, del diario oculto en el tronco hueco. Les contó sobre las entradas traducidas por Isabela, aunque omitiendo los pasajes más duros, los que describían el sufrimiento físico de Miguel en sus últimos días. ¿Y su cuerpo?, preguntó Carmen finalmente, la pregunta que había estado suspendida entre ellos durante todo el trayecto. Montero respiró hondo antes de responder. Aún no ha sido encontrado, señora Ferrero, pero hay una búsqueda intensiva en curso. El área donde se halló el diario está siendo examinada minuciosamente. Las autoridades camboyanas están cooperando plenamente. Carmen cerró los ojos un momento, como procesando la información. Antonio tomó su mano. ¿Podemos ir allí?, preguntó él. ¿A Camboya? ¿Al lugar exacto? Por supuesto. Estamos organizando su traslado a Siem Reap para pasado mañana, después de que examinen el diario y los demás objetos encontrados. El embajador español en Camboya los recibirá personalmente. Esa noche, en la habitación de hotel con vistas al bullicioso tráfico de Bangkok, Carmen se sentó junto a la ventana mientras Antonio hablaba por teléfono con Laura en Barcelona. Su hija no había podido viajar con ellos debido a su avanzado embarazo. Sí, cariño, nos están tratando bien, decía Antonio. Mañana veremos el diario. Te enviaré fotos. Sí, estamos juntos en esto. Tu madre está resistiendo. Cuando colgó, encontró a Carmen mirando fijamente la ciudad iluminada, sus ojos secos pero infinitamente tristes. 5 años, murmuró ella. 5 años en los que él estuvo allí, en ese árbol, y nosotros aquí, viviendo, respirando, comiendo. No sabíamos, Carmen, respondió Antonio, arrodillándose junto a su silla. Lo buscamos. Hicimos todo lo humanamente posible. Lo sé, dijo ella, acariciando el rostro de su esposo. Pero eso no hace que duela menos. La mañana siguiente, en una sala privada de la Embajada Española, Antonio y Carmen Ferrero se sentaron frente a una mesa donde, protegido por una funda transparente, descansaba el diario de su hijo. Junto a él, dispuestos ordenadamente, varios objetos: una cámara Canon dañada por la humedad, una tarjeta de memoria en una pequeña caja protectora, una brújula oxidada, un pequeño cuchillo multiusos y un reloj detenido a las 6:42. Carmen extendió la mano temblorosa hacia el reloj. Se lo regalamos cuando se graduó, susurró. Era de mi padre. El embajador y el cónsul permanecían discretamente en un rincón de la sala, permitiendo a los Ferreros un momento de intimidad con las posesiones de su hijo. Antonio abrió cuidadosamente la funda que protegía el diario y pasó las páginas con delicadeza infinita, como si temiera que pudieran desintegrarse bajo sus dedos. Aunque no entendía el contenido completo, les habían proporcionado una traducción oficial. Ver la caligrafía de Miguel, sus dibujos, las pequeñas flechas y anotaciones en los márgenes, era como escuchar su voz nuevamente. «Mira», dijo, señalando un pequeño bosquejo en una esquina, «es el Sagrado Corazón de Barcelona. Lo dibujaba desde niño. ¿Recuerdas? Decía que era nuestro faro, que siempre lo guiaría de vuelta a casa». Carmen asintió, sin poder hablar. Las lágrimas que había contenido durante el vuelo, durante la noche, durante años enteros, comenzaban finalmente a fluir libremente. «Señores Ferrero», intervino suavemente el embajador tras varios minutos, «hay algo más que debemos mostrarles». El diplomático hizo una seña a un asistente, quien colocó un ordenador portátil sobre la mesa y lo abrió. En la pantalla apareció la imagen de una tarjeta de memoria. Los técnicos han podido recuperar parte del contenido de la tarjeta de memoria de la cámara de su hijo, explicó. Son fotografías tomadas el día de su desaparición. Antonio y Carmen se inclinaron hacia la pantalla, mientras el asistente iniciaba una presentación de diapositivas. Las primeras imágenes mostraban el amanecer sobre Angkor, luego vistas del camino hacia Ben Mealea, detalles arquitectónicos del templo principal. Y entonces comenzaron las fotografías que nadie había visto jamás, las ruinas remotas
que Miguel había encontrado siguiendo las indicaciones de Chenda. Eran imágenes impresionantes, de una belleza sobrecogedora, piedras antiguas envueltas en raíces, estatuas parcialmente enterradas emergiendo del suelo selvático, juegos de luz entre las hojas creando patrones hipnóticos sobre relieves erosionados por el tiempo. «Son extraordinarias», murmuró el embajador. Su hijo tenía un talento excepcional, pero fue la última serie de fotografías la que dejó a todos en silencio absoluto. Miguel había documentado meticulosamente su descubrimiento más significativo, un pequeño templo casi completamente cubierto por la vegetación. En una de las imágenes se podía ver claramente un relieve peculiar, una figura central rodeada de lo que parecían ser comerciantes o viajeros. «Esto es», comenzó el asistente, claramente sorprendido. «Esto podría ser importante desde el punto de vista arqueológico. No creo que este templo estuviera documentado». Antonio apenas escuchaba. Su atención se había fijado en las últimas fotografías, tomadas cuando la tormenta comenzaba. En una de ellas, apenas visible entre la vegetación, se apreciaba lo que parecía ser una estructura moderna, incongruente con las ruinas antiguas. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando la imagen. El asistente amplió la zona indicada. Era difícil de distinguir claramente, pero parecía una especie de cabaña rudimentaria, con paredes de bambú y un techo de paja. «Parece una construcción reciente», comentó el embajador, frunciendo el ceño. «No debería haber estructuras modernas en esa zona del parque arqueológico». «¿Podría ser de cazadores furtivos?», sugirió el cónsul. «Hay problemas ocasionales con la caza ilegal en las zonas periféricas». Antonio miró fijamente la imagen, una inquietud creciente apoderándose de él. «¿O contrabandistas?», dijo finalmente. Miguel mencionó en su diario que escuchó voces días después de perderse. ¿Y si no eran rescatistas? ¿Y si eran personas que no querían ser descubiertas? Un silencio tenso se instaló en la sala mientras todos contemplaban la implicación de sus palabras. 2 días después, un helicóptero sobrevolaba la densa selva que rodeaba Ben Mealea. A bordo iban Antonio y Carmen Ferrero, el embajador español, un oficial superior de la policía camboyana y Vireak, el guardabosques que había encontrado el diario. Desde el aire, la jungla parecía un manto verde impenetrable, ocasionalmente interrumpido por claros o por las cimas de piedra de los templos antiguos. «Allí», señaló Vireak, cuando sobrevolaron el árbol caído. «Ahí es donde encontramos el diario». El helicóptero descendió en un claro cercano, lo suficientemente amplio para permitir un aterrizaje seguro. Al pisar tierra, Carmen se tambaleó ligeramente, abrumada por el calor y la humedad. Antonio la sostuvo firmemente. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó en voz baja. «Puedes esperar aquí». Carmen negó con la cabeza. «Necesito verlo. Necesito estar donde él estuvo». Un equipo de búsqueda ya trabajaba en la zona, cuadriculando metódicamente el terreno. Los recibió el jefe del operativo, un hombre fornido con un rostro marcado por cicatrices de acné. «Hemos encontrado algo que deberían ver», les dijo sin preámbulos. Los condujo por un sendero estrecho hasta llegar al árbol caído. Antonio reconoció inmediatamente el tronco hueco descrito en el diario, ahora expuesto a la luz del día. Junto a él, varios investigadores forenses trabajaban en un área delimitada con cintas amarillas. «Esta mañana, utilizando perros especializados, localizamos restos humanos», explicó el oficial. «Están a unos 50 metros del árbol, enterrados superficialmente bajo hojarasca y tierra». Carmen se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Antonio la rodeó con su brazo, sosteniéndola. ¿Es él?», logró preguntar. «Los análisis preliminares indican que son restos humanos de aproximadamente 5 años de antigüedad», respondió el oficial con tono profesional pero amable. «Corresponden a un varón adulto joven. Para la identificación definitiva necesitaremos pruebas de ADN, pero encontramos esto con los restos». Extendió la mano, mostrando una pequeña bolsa de evidencias. Dentro había un colgante, una medalla de plata con la imagen del Sagrado Corazón. Carmen lo reconoció al instante. «Se lo regalé cuando cumplió 18 años», dijo con voz quebrada. «Nunca se lo quitaba». Antonio miró más allá del área acordonada, hacia la densa vegetación que se extendía en todas direcciones. «¿Y la cabaña? ¿Han encontrado algo sobre eso?». El oficial intercambió una mirada con el embajador antes de responder. «Sí,
A unos 2 kilómetros de aquí, siguiendo el curso de un arroyo estacional, encontramos los restos de una estructura abandonada. Era efectivamente un campamento ilegal, probablemente utilizado por traficantes de antigüedades o de vida silvestre. Estaba abandonado desde hace tiempo, pero encontramos evidencia de actividad en el periodo correspondiente a la desaparición de su hijo. ¿Creen que ellos...? Comenzó Antonio, sin poder terminar la pregunta. «Es posible que su hijo los viera o se topara con ellos accidentalmente», respondió el oficial. La última entrada de su diario menciona voces humanas. Si estaba debilitado, quizás intentó acercarse buscando ayuda, o quizás ellos lo encontraron. «Y no quisieron dejar testigos», completó Antonio con amargura. «Es una posibilidad que estamos investigando», confirmó el oficial. «Hemos encontrado casquillos de bala en el área del campamento, aunque no hay evidencia directa de que su hijo fuera víctima de violencia. Los restos están siendo examinados minuciosamente». Carmen, que había permanecido en silencio, dio repentinamente un paso adelante. «Quiero ver el árbol», dijo con voz firme. «Por dentro, donde él se refugió». Los investigadores intercambiaron miradas incómodas, pero finalmente accedieron. Viriac se adelantó para ayudarla, iluminando con su linterna el interior de la cavidad. Carmen se arrodilló junto a la entrada del tronco hueco, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra del interior. El espacio era angosto, húmedo, opresivo. Imaginó a su hijo allí, herido y solo, escribiendo en su diario a la luz menguante, luchando contra el miedo y la desesperación. «Lo siento tanto, mi niño», susurró. «Se lo siento tanto». Algo captó su atención, un pequeño grabado en la madera interior cerca de la entrada. Entrecerró los ojos para distinguirlo mejor. Eran iniciales y una fecha, talladas con lo que probablemente había sido la punta de un cuchillo. MF, 17066-2018. Su hijo había dejado su marca, su testimonio, como los antiguos constructores de los templos que tanto admiraba. 3 semanas después, en el pequeño cementerio de Poblenou en Barcelona, una comitiva reducida se reunía bajo un cielo gris de noviembre. Los restos de Miguel Ferrero, confirmados por pruebas de ADN, habían sido repatriados a España. Junto a la familia inmediata asistían algunos amigos cercanos, compañeros fotógrafos y representantes del consulado camboyano. El ataúd, cubierto con una sencilla bandera española y un ramo de flores blancas, descendió lentamente a la tierra mientras un sacerdote pronunciaba las últimas oraciones. Carmen, sostenida por Antonio y Laura, quien sostenía en brazos a su bebé de apenas un mes, observaba la escena con una calma que contrastaba con el torbellino interior que había sido su vida durante 5 años. «Al menos ahora sabemos», había dicho la noche anterior, mientras revisaban juntos el álbum de fotografías recuperadas de la cámara de Miguel, impecablemente restauradas y ampliadas. «Al menos ahora podemos despedirnos». Las autoridades camboyanas habían iniciado una investigación sobre el posible vínculo entre la muerte de Miguel y la red de tráfico de antigüedades que operaba en la región. Los casquillos encontrados en el campamento abandonado coincidían con los utilizados por un conocido grupo de contrabandistas que había sido desarticulado el año anterior. No había pruebas concluyentes, pero la teoría más plausible era que Miguel, desorientado y debilitado, se había topado con ellos o había sido encontrado por ellos, y lo habían visto como una amenaza potencial, un testigo que podía revelar su ubicación y operaciones. Pero para la familia Ferrero, los detalles de la investigación criminal eran secundarios frente al hecho simple y demoledor. Miguel había muerto solo, lejos de casa, pero había luchado hasta el final. Había dejado su testimonio, había intentado regresar, había pensado en ellos hasta su último aliento. Cuando la ceremonia concluyó y los asistentes comenzaron a dispersarse, un hombre se acercó tímidamente a los Ferrero. Era Chenda, el joven camboyano que había sugerido a Miguel la ruta hacia las ruinas remotas. Había viajado desde Siem Reap, financiado por una colecta entre los guías turísticos locales. «Lo siento mucho», dijo en un español rudimentario. «Nunca quise, nunca pensé». Antonio lo miró largamente, el rencor inicial que había sentido hacia él disolviéndose ante la evidente angustia del joven. «No fue tu culpa», dijo finalmente. Miguel tomó sus propias decisiones. Siempre fue así.
determinado, apasionado, a veces imprudente. Chenda asintió, agradecido por las palabras que no merecía, pero desesperadamente necesitaba oír. «Tengo algo para ustedes», dijo, extendiendo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Todos los guías contribuimos. Es para honrar la memoria de Miguel». Carmen desenvolvió el paquete con cuidado. Contenía una placa conmemorativa de bronce, con una inscripción en Chemer y español, «En memoria de Miguel Ferrero, 1990-2018, fotógrafo español que encontró belleza en nuestras ruinas olvidadas. Su espíritu permanece en la selva de Camboya y en los corazones de su familia, los guías turísticos de Siem Reap. La colocaremos en Ben Mealea», explicó Chenda, «para que su historia ayude a proteger a otros». Carmen abrazó al joven camboyano, un gesto que trascendía idiomas y culturas. Esa noche, en la intimidad de su hogar, los Ferrero abrieron juntos el diario original de Miguel, que les había sido entregado una vez completada la investigación. Entre sus páginas, encontraron algo que los investigadores habían pasado por alto: una hoja suelta, doblada cuidadosamente, con un último mensaje escrito cuando Miguel aún tenía fuerzas para mantener firme el pulso. «Si estas palabras encuentran el camino de regreso a casa, quiero que sepáis que no tengo miedo. He visto cosas hermosas que nadie más ha visto. He captado con mi cámara la esencia de un mundo olvidado. No lamentéis mi viaje, celebrad las imágenes que dejo atrás. Son mi legado, mi voz que permanece. Os quiero, ahora y siempre. Miguel». Carmen sostuvo la carta contra su pecho, cerrando los ojos. Por primera vez en 5 años, las lágrimas que derramaba no eran solo de dolor, eran también de aceptación, de un duelo finalmente consumado. En una galería de arte en Barcelona, 6 meses después, se inauguró la exposición Mirada Final, las últimas fotografías de Miguel Ferrero. Las imágenes recuperadas de su cámara, junto con selecciones de su trabajo anterior, atraían a multitudes de visitantes. Las fotografías de las ruinas olvidadas en la selva camboyana, tomadas horas antes de su desaparición, eran particularmente impactantes. Belleza y peligro entrelazados, historia y naturaleza en constante batalla. El templo desconocido que Miguel había fotografiado había sido localizado y estaba siendo estudiado por arqueólogos camboyanos y españoles. Los relieves que había capturado resultaron ser excepcionalmente raros, mostrando escenas de comercio entre el antiguo reino Jemer y mercaderes extranjeros, posiblemente del subcontinente indio. Antonio recorría la exposición cada día, observando las reacciones de los visitantes, explicando detalles técnicos a quien preguntaba, compartiendo anécdotas sobre el proceso creativo de su hijo. La galería donaba un porcentaje de cada venta a una fundación creada en memoria de Miguel, dedicada a la seguridad de los viajeros y a la preservación del patrimonio cultural camboyano. Una tarde lluviosa, mientras la galería estaba casi vacía, Antonio se detuvo frente a la fotografía final, una imagen del tronco de árbol que había sido el refugio de Miguel, captada momentos antes de que la tormenta comenzara. La luz se filtraba entre las hojas, creando un halo casi sobrenatural alrededor del antiguo gigante de la selva. «Lo encontraste, hijo», murmuró Antonio. «Tu camino de regreso a casa», y en cierto modo, era verdad. A través de su diario, sus fotografías y su historia, Miguel Ferrero había regresado, no como lo habían esperado durante 5 años de angustia, sino transformado en un legado de belleza, valentía y misterio que perduraría mucho más allá de su breve vida. En la selva de Camboya, junto a un sendero ahora marcado claramente con advertencias para los turistas, un árbol caído continúa su lento proceso de descomposición, y en su interior, invisible para los visitantes pero conocido por todos los guardabosques locales, un pequeño grabado en la madera permanece como testigo silencioso. M.F. 1706-2018. Un nombre, una fecha y una historia que comenzó con una desaparición y terminó, años después, con el hallazgo de un diario escondido en un tronco.